Agradecemos a Dios por una vez más estar reunido y ver a gente que amamos y compartir este momento especial. Y terminamos ya casi con estos mensajes puntuales donde se abarcó las bienaventuranzas. Cada uno de los hermanos, y agradecemos a Dios cómo se han preparado para dar esos minutos, para entregar a Dios esto tan grandioso y poderoso que es la palabra. Y en gratitud también, como decía cada uno de los hermanos, pareciera que esto es notorio hoy. No olvidarnos de agradecer en el lugar donde estamos y también hoy, cuando entremos en el tema de saber también para qué estamos. Mi hermana y mi hermano tenemos la posibilidad de tener la palabra y en la palabra poder encontrar tesoros tremendos. Hay muchas preguntas para hacer, hay muchas situaciones quizás que no comprendemos o no entendemos, pero creo que cada vez que Dios habla, siempre ha sido a personas puntuales en momentos especiales y en situaciones también muy especiales. Así que le invito a leer los últimos 3 versículos de este Mateo capítulo número 5 y ya vamos a entrar en el tema. Dice Mateo capítulo número 5 del verso 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Podemos llegar a hablar, y es más, ya lo han hecho muchos de nuestros hermanos acerca de esta situación, una situación en la cual hombres y mujeres estaban escuchando un mensaje que anhelaban en sus corazones, pero que no estaban acostumbrados a oír. Sabemos que el pueblo de Israel en aquel tiempo, en el tiempo que Dios permitió que Jesús llegara a hablar del reino de Dios, a predicar de su misericordia y su poder, empezó a dar un mensaje y esas personas que no estaban acostumbradas estaban recibiendo un mensaje de por más eh, poderoso, difícil, que quizás no lo podían comprender en su momento. Pero preguntándole a Dios por qué un mensaje de esa calidad, de ese tono a ese pueblo tan golpeado, tan en su momento sojuzgado, estaban bajo un gobierno que no era el judío, sino el de los romanos. Y únicamente el deseo de los romanos era que trabajasen para ellos, pudieran redituarle dinero y no les interesaba más que poder hacer un poco de dinero, mucho, bastante, porque el pueblo de Dios daba con sus impuestos mucho para que pudiera permanecer el imperio romano en aquel tiempo. ¿Sabe mi hermana y mi hermano que en esto que estábamos leyendo dice bienaventurados, felices, gozosos aquellos que sean vituperados? Y buscando qué significaba la palabra vituperar, era ir insistentemente a una persona para inoportunarla o insistir contra una persona para hacerle daño. Fíjese que no estaban en los mejores momentos el pueblo judío y sin embargo esta palabra llegaba a ellos diciéndole, esto va a pasar, póngase contento y pónganse felices. Y yo preguntaba, ¿no? ¿Cómo puede ser que pudieran soportar también más
más momentos difíciles que los que estaban sobrellevando. Quiero contarles una pequeña, no historia, es algo real, acerca de un reportero, un periodista que fue a hablar con un hombre verdaderamente encumbrado. Era el que había fundado ni más ni menos que la ciudad de Dubái, majestuosa, imponente, hoy muy popular. Estar allí implica tener un poder económico gigantesco. Todas las cosas pareciera que andan bien en ese lugar. Y fueron a este fundador de esa ciudad diciéndole cómo vería el futuro de esa ciudad, de su ciudad. ¿Y sabe qué le contestó? Algo que sinceramente me llamó poderosamente la atención. Y le dijo, mi bisabuelo andaba en camello, mi abuelo andaba en camello, yo ando en Mercedes, mi hijo anda en Land Rover, otro auto de alta gama, mi nieto quizás también ande en un auto poderoso, pero mi bisnieto volverá a andar en camello. Quizás muchos no comprendían esto, pero hay un proverbio allá en Oriente que habla acerca de que tiempos difíciles crean hombres fuertes. Hombres fuertes crean tiempos fáciles. Tiempos fáciles crean hombres débiles. Creo que Dios, en su tiempo y en su momento, da los mensajes a hombres y a mujeres que van a estar poniendo ni más ni menos que su vida en juego por amor a aquel que les amó primero. No le estaba hablando a hombres y a mujeres en un tiempo tranquilo. Iba a venir un tiempo difícil, por eso la palabra tan dura, por eso la palabra que le decía que pese a lo que venía, pese a lo que estaba por venir, una vez que él comprara con su vida, redimiera al hombre de su pecado y fuera al cielo, a partir de ese momento iba a haber hombres y mujeres que iban a ser perseguidos. Iban a necesitar fortaleza de parte de Dios, no solamente para creer, sino también para mantenerse. No importaba dónde fuera, no importaba dónde estuvieran. La palabra de Dios tenía que ser predicada y estaba eligiendo, ni más ni menos, que a hombres y a mujeres que estaban decididos a dejarlo todo por amor a Cristo. Es verdad que muchos de los que estaban escuchando siguieron con su vida normal, pero ¿cuántos hombres y cuántas mujeres tomaron para sí ese desafío? Usted conoce la historia de Jesús. Usted sabe que fue a la cruz. Usted sabe que resucitó. Usted sabe que está a la diestra de Dios por nosotros. ¿A quién dio como privilegio predicar su palabra? Pudiendo descender ángel, pudiendo descender seres espirituales, ha escogido a un pueblo, ha escogido a un hombre, ha escogido a una mujer, para que hable de sus cosas. Bienaventurado aquellos que se han vituperado, aquellos que se han perseguido. Pareciera que esto tiene que poner gozo en nuestro corazón. Yo creo que el gozo que tiene que tener el cristiano es saber que fue escogido para hablar, que fue escogido para poder predicar las cosas buenas de Dios. En estos días estuvimos preparando un mensaje y tomamos como historia al profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 37 habla de un valle de huesos secos, un lugar en el cual Dios en visión le llevó al profeta. Así hablaba Dios con sus dirigidos, ellos eran lo que daban la voz de Dios y hablaban. Se dirigían a un pueblo exiliado, un grupo de personas grande, en gran manera, que hacía mucho tiempo habían tenido que salir de Jerusalén por una invasión a su tierra, a su pueblo. Estaban con deseos de volver, pero no podían, había enemigos en aquel tiempo. 5 años Ezequiel hablándole de lo que estaba pasando en aquella tierra. Pero llegó un momento en el cual
en los últimos 2 años tuvo que traer una información tremenda. El pueblo invasor había tomado, había saqueado, había destruido prácticamente a Jerusalén. Imagínense, para aquellos que querían volver a su ciudad, a su tierra, a su templo, que escuchen que todo había sido destruido, o que estaba en posición de otros y no era posible volver. Se desganaron, ya no había ánimo, estaban mal. Pero sin embargo, ojo que no estaban siendo exiliados ni invadidos por enemigos porque se habían portado bien, muy por el contrario. Pero sin embargo, Dios habla con el profeta. Y en una visión le dice, ve al valle, a un valle, y ese valle estaba lleno de huesos secos. Qué tremendo para el hombre. Y la pregunta que le hace Dios al profeta es, ¿pueden esos huesos vivir? ¿Puede haber vida en esos huesos? ¿Puedo dar yo vida a esos huesos? Lo único que pudo decir el profeta es, solo tú lo sabes, sabemos que Dios todo lo puede. Si usted puede, lea el relato. Pocos versículos, pero tremendo mensaje. Pocos versículos, pero una enseñanza para cada uno de nosotros. La palabra de Dios impuesta y hablada por medio del profeta hizo que esos huesos secos se recubrieran de tendones, de músculos, que pudiera haber carne en ellos, que pudiera en ese cuerpo Dios poner piel. Y por lo corolario de esa situación dice que el profeta debía profetizar acerca de que sople Dios su espíritu. Y sopló el espíritu. Y esos que antes eran huesos secos se transformaron en un ejército grande. Querido amigo, querida amiga, que está en ese lugar y muchas veces ha pensado, ¿qué hago yo en este trabajo? ¿Qué hago yo en esta oficina? ¿Qué hago yo en este colegio? ¿Qué hago yo en este ambiente donde evidentemente no quieren saber nada de las cosas de Dios? ¿Qué hago yo parado acá si esta gente no quiere escuchar de Cristo? Es más, muchas personas de las que pueden estar escuchando hayan sido hasta vituperados, personas que en insistencias usted dice blanco y el otro dice negro. No importa de la forma que llegó, siempre estará mal para esa persona. No sabe por qué, pero lo persigue, no sabe por qué, pero trata de que su fe no vaya mucho más allá, que contamine alrededor. Querido amigo, muchas veces podemos ser vituperados, muchas veces podemos ser perseguidos, muchas veces podemos estar entre la espada y la pared y decir, Señor, ¿qué hago? ¿Dejo todo, me voy? Esta gente ya no tiene posibilidad de escuchar, no quieren escuchar. ¿Sabe qué? ¿Cuántas posibilidades tenían esos huesos de tener vida? Yo creo que ninguna, hasta que Dios tuvo en su misericordia el darle una oportunidad más. Y la oportunidad la dio por el profeta. La oportunidad la dio por aquel hombre que, creyendo en que Dios podía hacer la obra, fue y estuvo y habló. Por eso, mucho más allá de pedirle a Dios que le saque de ese lugar donde muchas personas no quieren escuchar de Cristo, creo que usted, como yo, somos la última oportunidad que tienen esos huesos, ese valle de muerte, de poder dejar que Dios imparte vida. Mucho más allá de que en algún momento nos quejemos porque estamos pasándola mal, creo que usted es la última oportunidad para esas personas. Hasta Pablo mismo, siendo Saulo, supo decir que él había perseguido a todo lo referido al Señor Jesucristo. Es más, cuando eran llevados presos y también muerto, él había dado su voto. Pero imagínense aquellos que decían, ¿cómo puede ser que un Saulo, perseguidor, quizás apoyando el asesinato de los muchos hermanos cristianos en aquel tiempo, se vaya a convertir? Sin embargo, se convirtió. Sin embargo, tuvo voz, voluntad
y valentía de dejar absolutamente todo por la causa de Cristo. Querido amigo, en el lugar donde está, creo que usted es la última oportunidad que Dios le da a esas personas, allí en su colegio, allí en su oficina, allí en su empresa, allí en el lugar donde trabaja, allí donde se mueve. Allí Dios le está dando la última oportunidad a esas personas mediante su profeta. ¿Sabe qué? ¿Quién es el profeta? Todos los integrantes del pueblo de Dios. Todos aquellos que tenemos en nuestro corazón gratitud porque Él nos amó, porque Él nos redimió. Y aunque alguno salga y diga, esto no es para mí, lamentablemente, si Dios lo tiene en su mira, si Dios lo tiene en su voluntad, sabrá del mensaje de Dios. Y quiera Dios que el mensaje fluya de sus labios, y quiera Dios que el mensaje fluya de su vida para que Él pueda conocer a Cristo. Creo que mi familia idólatra, no porque quizás hayan querido, sino porque nacieron en un lugar donde veneraban una virgen muy popular, allí en Corrientes. La mayoría tenían eso como figurativo de Dios. Cuando me predicaron a Cristo y cuando de pronto entendí que tenía que hacer algo con mi vida porque evidentemente no tenía salida, dije, Dios me dio una oportunidad. Mediante Jesús podía yo cambiar, pero ¿qué iba a hacer con todo aquel bagaje de familia que nunca quisieron las cosas de Dios de esta manera? Hablaron, dijeron, bueno, imagínese, pero ¿sabe qué? A medida que pasaron los años, a medida que pasó el tiempo, a medida que Dios me fue hablando a mí, Dios también le habló a ellos. Gran cantidad de mi familia hoy adora al Dios vivo. Gran parte de mi familia se congregó y está, algunos también ya son siervos de Dios. Pero qué lindo saber que Dios nunca va a desamparar a aquellos que decidieron hacer su voluntad. Y saber que la palabra alcanzará a aquellos que aunque se negaron, que aunque estuvieron en valle de huesos secos, un día conocen a Cristo. Él sopla su vida, Él entrega su palabra y lo que antes era muerte hoy es vida. Querido hermano, en el lugar donde está, usted es el profeta en ese lugar. Usted es el vínculo que Dios va a utilizar para hablar. Allí en el lugar, aunque lo lleve en un almacén, quizás el almacenero está necesitando que usted le hable. Prepárese, porque Dios tiene algo preparado. Hay palabra de Dios en sus labios para que pueda proclamarle, para que pueda exaltar al Dios que le dio vida. Querido amigo, no se queje más. Está ahí porque Dios quiso. Y hasta el día que Él quiera, estará allí, siendo la antorcha encendida, siendo la luz que alumbra, siendo aquel que lleva la palabra en su vida, en su mover, en su caminar. No es solamente palabra. Muchas de las personas se convierten a Cristo por cómo usted camina. Somos cartas leídas. Así le dijo. El Señor tiene un papel que es su vida, donde puede anotar, donde puede decir, donde puede proclamar, este es mi hijo. Querido amigo, bienaventurado entonces aquellos que sean vituperados, perseguidos, que no saben qué hacer. Bienaventurado, alégrese, porque Dios, pudiendo escoger a tantos, le eligió a usted como el profeta que va a hablar en medio de un valle de huesos secos. Dios le bendiga.